Buenos días. 10 de diciembre 2025. Esta madrugada, hoy nos hemos despertado con la noticia de que ha muerto Roberto Iniesta, cantante, guitarrista y compositor de un grupo muy famoso, Extremoduro, y probablemente Extremoduro, y Iniesta en concreto, escribió el disco más redondo que se ha escrito en la historia del rock en España, que se llama La Ley Ingalls. Una pena, ¿verdad? Vivió mucho, vivió muy intensamente y nos deja sus canciones. Pero bueno, yo era un forofo de extremo. Soy un forofo de extremo. Bueno, eh, volvemos a la clase. Entonces, eh, hoy tenemos dos textos que quería comentaros. Así como el día pasado nos referimos a algunas descripciones que el propio hombre de los lobos había hecho de sí mismo, en esta ocasión vamos a tomar a dos personas que lo conocieron y que lo conocieron durante mucho tiempo. Y que ellas, dos mujeres, la vida del hombre de los lobos está llena de mujeres, con la excepción de Freud y alguna otra más, pero siempre hubo muchas mujeres a su alrededor. Una de ellas es Muriel Gardiner y la otra es Karin Oppolzer. Eh, la primera, la mujer a la que conoció en Viena, cuando, mm, digamos, porque ella misma se estaba formando como psicoanalista, era una mujer norteamericana, de buena familia, de familias ricas, industriales, pero se había ido a Europa a formarse. Quería ser psicoanalista y estudió medicina, luego se formó como psiquiatra y se dedicó al psicoanálisis. Esta mujer tiene una importancia tiene una gran importancia en la vida del hombre de los lobos. Luego os explicaré por qué. Y la segunda, muchos años después, eh, conoció a Karin Oppolzer, mejor dicho, Karin Oppolzer lo buscó y lo encontró en Viena. Ella era una periodista y El hombre de los lobos era una institución en la historia del psicoanálisis. Yo había hecho incluso unas fotografías para mostraros a lo largo de la clase, que no sé si se las mando aún a Vilma, las puedo ir poniendo, porque he venido con tanta prisa que no me ha dado tiempo. Pero si es así, las voy a mandar al grupo de supervisión y las vais, si os parece, poniendo. Entonces, el caso es que ahora lo hago, no tardo más que un minuto. Incluso os he traído una fotografía con una receta del doctor Freud. Bueno, si puedes ir poniendo esas fotos cuando veas, en una de ellas está Muriel Gardiner, dos son de El hombre de los lobos, de joven, y otra es del libro de la edición inglesa del libro de las conversaciones de Karin Oppolzer con El hombre de los lobos. Lo interesante es la fotografía que se publicó en esa edición inglesa, que quizás luego podamos ver, donde aparece esta joven periodista muy atractiva y este señor octogenario, que había sido siempre un mujeriego, de pronto, bueno, accedió a las entrevistas que ella le fue haciendo, entre otras cosas porque era una mujer muy atractiva. Y la última parte del libro de las conversaciones está dedicado un poco a la relación que esta periodista tuvo con este señor, que era un monumento en la historia del psicoanálisis. Bueno, vamos entonces al grano después de estas cuestiones de última hora, ¿verdad? Hoy os comentaré, como digo, estos dos textos. Eh, a nosotros lo que nos interesa básicamente de la historia del hombre de los lobos no es el desarrollo de todo lo que es su neurosis infantil, el texto de Freud, etcétera, etcétera. No. Eso nos ha interesado en otros momentos y así lo hemos expuesto. Pero ahora, en este momento, lo que nos interesa básicamente es la relación entre el diagnóstico y el tratamiento. ¿Por qué? Porque estamos en un tema donde
lo que tratamos de analizar y de valorar y de indagar es si conviene o no conviene perturbar la defensa. Por una parte, nos interrogamos también acerca de qué papel desempeña la transferencia a la hora de contener un posible desencadenamiento o una posible crisis psicótica o evitar que el sujeto presente un episodio psicótico, ¿no? Entonces, con estas preguntas, claro, el hombre de los lobos nos ofrece una riqueza, yo creo que inigualable dentro de los historiales clínicos de Freud. Bueno, probablemente pensaréis que estas cuestiones de las que os hablo pueden parecer muy técnicas, ¿no? Pero en realidad son preguntas muy concretas y muy de uso diario. Su utilidad es prácticamente de uso cotidiano en nuestros trabajos en salud mental, ¿no? Y mm, el hombre de los lobos es uno de esos pacientes de los que son muy frecuentes en el ámbito de la salud mental. De este tipo, se puede decir así, y mucho más graves, por supuesto, pero de este tipo también. Porque el paciente, el hombre de los lobos, era un hombre enfermo. Eh, de qué enfermedad, si era un psicótico, era un neurótico, esto ya lo iremos viendo, ¿no? Si es que podemos hacernos alguna opinión, que no es lo más, desde luego, importante, ¿no? Pero sí ver un poco si esa fragilidad daba para entrevistarlo muy a fondo, interpretarle muy a fondo, o era para quedarse un poquito más en la superficie. Bueno, todo esto lo vamos a ver. En realidad, del estudio del hombre de los lobos, después eh, se dan una serie de explicaciones. Por ejemplo, se dice, en el hombre de los, el ambiente nuestro, ¿no? En el hombre de los lobos no operó la función del nombre del mal. Bueno, o se dice también, tampoco la castración simbólica, ni tampoco la eficacia del objeto causa del deseo. Bueno, al decir todo esto, ¿verdad? Se da a entender que es un psicótico, ¿verdad? Y todos estos comentarios acerca del nombre del padre, de la castración simbólica o de la eficacia del objeto, pues son, digamos, tres explicaciones, ¿verdad? Pero con estas explicaciones queda uno satisfecho de cara a entender lo que le pasa a este hombre o no, porque son explicaciones, es una parte de la teoría que encaja muy bien con determinado tipo de sujetos a los que solemos llamar psicóticos, ¿no? Sean del tipo que sean, ¿no? Bueno, yo creo que el diagnóstico, como es una cuestión eminentemente clínica, hablar para explicar el diagnóstico de forclusión del nombre del padre o de que no hay castración simbólica o todo esto, es como, digamos, hablar en planos distintos, porque el diagnóstico es una cuestión clínica. El diagnóstico, nosotros diagnosticamos por lo que los pacientes nos cuentan, por los fenómenos que observamos, por las experiencias que los pacientes viven, y que todo esto, digamos, nosotros nos vamos haciendo una composición. Pero, digamos, esto es parte de mi torpeza. Hay gente que con estos elementos no operó el nombre del padre, no hay forcusión, no hay castración simbólica, no opera el objeto. Con eso ya se hace una idea. Yo, como soy más torpe, la verdad, no me hago una idea. Tengo que tomarle el pulso al paciente bien y ver si estas cosas que me cuentan, cómo las vive, cómo las experimenta, si son más bien una influencia, son una cosa más enopática, en fin, este tipo de cosas que si no, yo no me aclaro muy bien. Porque todo lo demás, o sea, de hacer un diagnóstico basándonos en una teoría, explicando argumentos teóricos, es tanto como decir, mira, este hombre que tenemos aquí delante, le dices al residente, este hombre que tenemos aquí delante tiene un déficit de serotonina, por tanto tiene depresión. Bueno, pues esto es una explicación que se da ahora o que se ha dado en algún momento acerca de la depresión, ¿no? Pero vete a saber si dentro, hace 30 años se daba esta explicación o no. Es una explicación. O es tanto como decir, si fracasa la función paterna, entonces es que es un psicótico.
Bueno, pero esto es una explicación. Tendrás que decir, tiene alucinaciones, delira, etcétera. Por tanto, es un psicótico. No, una explicación te sirve como argumento clínico. Yo creo que este es el paso que no conviene saltar con tanta facilidad, ¿no? Entonces, estas conclusiones, a mi manera de ver, derivan de un plano teórico, pero ah, entonces no conviene poner la carreta delante de los bueyes en ese sentido, sino más bien basar el diagnóstico en una cuestión clínica y después tratar de explicar con teorías lo que nosotros entendemos o vemos o tratamos todos los días en la clínica diaria. ¿De acuerdo? Porque y os daré una razón para esto, las teorías pasan, cambian y están de moda a veces duran tan poco como una primavera, pero en realidad la clínica es algo que está ahí, ¿no? Y que cuando se aprende, en realidad después la teoría se asimila mucho mejor y se entiende mucho mejor. Y las teorías pasan, porque son explicaciones de lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero lo que no podemos es, digamos, sustituir la clínica pura y dura, el saber hablar con un paciente, saber estar con él, interesarnos por lo que le pasa, preguntar por este detalle, etcétera, etcétera. Eso no lo podemos sustituir por una teoría, porque si no, en realidad estamos viendo con los ojos de la teoría en lugar de ver, digamos, a un sujeto que nos está hablando del dolor que tiene, ¿no? Bueno, vamos entonces con Muriel Gardiner, que escribió algunos textos, ¿verdad?, sobre este hombre y que voy a haceros una pequeña panorámica, después lo veré con más detalle. Me voy a referir perdón, a algunos textos de ella, comentarios desde 1938 hasta 1963. Es decir, estamos hablando de unos cuantos años, donde esta señora, que lo conoció cuando aún era estudiante de medicina, después ya se terminó, se formó como psiquiatra, como psicoanalista, etcétera, ya tenía mucha más experiencia y tenía una opinión, por tanto, mucho más cualificada. En 1938 es cuando se encuentra con ah, Gardiner se encuentra con el hombre de los lobos, que precisamente un poquito antes había sucedido la anexión de Austria con la anexión nazi, ¿no? Um, a- Ese encuentro sucede también después de que la mujer del hombre de los lobos, Teresa, se hubiera suicidado con gas, ¿no? Entonces se encuentra a un hombre de los lobos en shock y en desesperación. Eh, Tenemos también informes de ella, de lo que sucede en 1938-39, en los que el hombre de los lobos trata de salir de Austria. Esta mujer tenía una gran influencia, aparte de tener mucho dinero, de recoger algunos, vamos a decir, ser refugiados en casa, muy comprometida desde el punto de vista político. Gastó buena parte de su dinero en ayudar a la gente, ¿no? Y facilitó también la salida del hombre de los lobos para que fuera a Reino Unido, etcétera, para que pudiera moverse de Austria, ¿no? Y le favorece también que el hombre de los lobos pueda acceder a Ruth McBrunswick para que lo psicoanalizara de nuevo o lo atendiera, porque Ruth McBrunswick, que era una psicoanalista también norteamericana, era la propia analista de Gardner. Por eso se la recomendaba, ¿no? En 1945, 1949, se restablece el contacto, perdón, entre Gardiner de nuevo y el hombre de los lobos, ya había pasado la guerra, ¿no? Eh, Cuenta esta mujer, luego lo veremos, la vida tranquila más o menos que llevaba, la importancia que le daba a la pintura, el aburrido trabajo en la compañía de seguros, etc. Vuelven a encontrarse en Linz, que es una ciudad de Austria, acaba de morir la madre, y después en 1951 es un momento muy... no, la madre todavía no, estaba enferma, no había muerto. En 1951 hay un pasaje, un periodo muy complejo para el hombre de los lobos,
porque sufre una depresión muy profunda. Él la llama melancolía, ¿no? Y en junio de 1951 es cuando sucede el incidente de los rusos eh, que lo toman por un espía y de pronto el hombre de los lobos pues, desarrolla una angustia terrible, muy persecutoria, etcétera. Eso lo vamos a ver con más detalle porque nos va a venir muy bien de cara a tener una idea más precisa del diagnóstico. Muere su madre en el 53, como os decía, y después, bueno, ahí hay una serie en los años 1956. eh, Gardiner nos cuenta la relación que el hombre de los lobos tiene con una especie de señora mayor, Froenla Gaby, y Gardiner le sugiere que escriba las memorias, que son las que finalmente acabó escribiendo, etc. Bueno, voy a contaros esto con más detalle, era simplemente daros un pantallazo de lo que vamos a ver ahora. Um, lo he dividido en algunos apartados para no aburriros más de la cuenta, pero que abarcan, por tanto, un periodo desde 1938 hasta 1963. Y esta señora, esta psiquiatra, esta psicoanalista, nos va a dar una opinión de qué veía en este hombre, cómo lo veía, etc., ¿no? Como os decía, ella mantuvo diversos encuentros con el hombre de los lobos a lo largo de más de 30 años, lo que nos permite tener una idea más o menos clara de lo que fue su vida después del análisis con Freud e incluso después del análisis con Ruth McBrunswick. Y en sus comentarios, ¿verdad?, nos trazan un perfil que nos podemos hacer una idea con cierta claridad de quién era este hombre, qué le pasaba, de qué sufría, en qué gastaba su vida, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eh, bien, los años del exilio y la tragedia de 1938. Vamos a empezar por aquí. 1938. Encontró, como os decía, por primera vez a este hombre en 1938, poco después de la anexión de Austria ah, por los nazis. Lo vio en la calle, lo encontró, llorando, gimiendo de manera ininteligible y manifestando una especie de conducta muy peligrosa en aquel clima político. Porque un hombre, un señor como era él, trajeado, llorando por las calles, pues no parecía lo más apropiado cuando estaban invadidos, ¿no? Bueno, ella se acercó y cuando él consiguió explicarse un poco, le contó que su esposa se había suicidado con gas y en ese sentido salía del cementerio preguntándose dos cosas muy interesantes. Las preguntas que se hacía eran, ah, ¿por qué me pasó esto a mí? Pregunta muy típica, pero esta otra es un poco más profunda, ¿no? ¿Por qué se mató mi mujer? Bueno, ¿por qué se mató mi mujer? Es una pregunta, yo diría que encubre con mucha claridad el sentimiento de culpa de este hombre. ¿Por qué se mató mi mujer? En el fondo es, ¿qué he hecho yo para que esta mujer se matara? ¿No? Bueno, la culpa es un elemento fundamental en la vida de Sergei Pankiyev. En aquel momento, el psicoanálisis en Viena estaba prácticamente desaparecido, ¿no? Él era un apátrida, provenía del norte de Europa, de Rusia, y era un apátrida desde 1917, desde la Revolución Rusa. Y en ese momento trataba de obtener algún tipo de documentos o de visados para salir, pero eso le resultaba imposible. Ahí obtuvo también la ayuda de esta médica, Muriel Gardiner, porque se ocupó de todos los trámites y eso le permitió poder viajar durante unas semanas al extranjero y retomar el análisis, en este caso con Ruth McBrunswick, primero en París, donde esta mujer se encontraba de paso, y luego en Londres, donde continuó el análisis con McBrunswick. Muy bien.
un tiempo, dice Gardiner, donde él estaba muy, muy obsesionado por la muerte, por el suicidio, mejor dicho, de la esposa. También otro apartado que había anotado aquí es la vida en la posguerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, se restableció el contacto entre Gardiner y Pankejeff, ¿no? El hombre de los lobos llevaba una vida tranquila, o al menos aparentemente tranquila, trabajaba en una compañía de seguros y parecía haber aceptado, como decía él, todo lo que le había pasado. Se mantenía un buen contacto, dice ella, con la realidad y se conducía y vivía de una manera irreprochable. Su principal distracción era la pintura, que funcionaba, dice Gardiner, como una sublimación muy eficaz. Bueno, aunque había desarrollado un problema, no sé de qué tipo en la mano derecha, que le limitaba mucho los movimientos a la hora de pintar. También escribía algunos textos, principalmente sobre filosofía y sobre psicoanálisis, El hombre de los lobos. Gardner volvió a encontrarse con él unos años después, en 1949, en Linz, en Austria. Ya lo vio allí físicamente bastante cambiado, pero aún se mantenía erguido como un señor con un porte importante, ¿no? Pero su rostro, dice esta mujer, ya transmitía una resignación amarga, ¿no? Ah, le habló del agotamiento, del trabajo, del reciente fallecimiento de la madre, que ya estaba anciana, ah, y de una serie de cosas más, pero ya había un hombre más agotado en ese sentido, ¿no? En 1956, la retirada de las fuerzas soviéticas, ¿verdad? Gardiner vuelve a Viena y lo encuentra animado y con buena salud. Entonces le cuenta que en 1951 había atravesado, esto es importante, una profunda depresión, ah, que voy a contaros con cierto detalle, porque me parece que este es un elemento de los que nos interesa para el diagnóstico, ¿no? Le contó que en 1951 había atravesado una profunda depresión que él mismo calificaba de melancolía y que había logrado, de la que había logrado estabilizarse mediante una solución de compromiso que había durado 6 años. Es decir, que había 6 años había estado bastante fastidiado este hombre, que siempre se presentó como un depresivo. Cuando fue a hablar con Freud es para que le tratara de la depresión. En este momento lo que le sucedió es que se había deprimido mucho. Él dice que estaba melancólico. Y así estuvo unos cuantos años. Pero lo que nos interesa es que todo eso había venido a cuenta de que ese mismo año, en 1951, eh, le sucedió una historia curiosa en la zona ocupada por los rusos, ¿no? Porque allí él salió a pintar con los instrumentos, con el caballete, etcétera, y se adentró en la zona que estaba ocupada por los rusos, pero fue detenido y fue interrogado durante 2 días bajo la sospecha de que fuera un espía. ¿Mm? La experiencia lo dejó aterrado y sumido en una intensa culpa moral. ¿Por qué? Por no haber sabido defenderse, dice. Al final, todo se resolvió como una especie de tormenta en un vaso de agua, pero esto marcó mucho a este hombre ya adulto, ¿no? Como me pareció muy interesante este episodio, que tiene muchos matices, es una angustia terrible que va tomando una forma muy paranoide, ¿no? Ah, y después viene todo este periodo tan depresivo, ¿no? Voy a leeros exactamente la descripción que Gardiner anotó después de hablar con él y cuando llegó a casa la trató de transcribir. Y como eso está publicado, os la voy a leer. Es un poco larga, pero vale la pena que como clínicos escuchéis con atención para cuando queráis haceros un juicio diagnóstico,
sobre el hombre de los lobos, tengáis en cuenta este episodio. Dice así: un día tomé mi caja de pinturas y mis telas y me dirigí a uno de los suburbios de Viena, a los prados que hay cerca del canal. De pronto el paisaje me hizo recordar a Rusia me hizo recordar también mi infancia y me sentí abrumado por la nostalgia. Vi el edificio de una fábrica que solía ser la panadería más grande de Austria, pero parecía totalmente desierto. O tal vez yo, embargado por el ánimo del pasado, dominado por los recuerdos de mi juventud, no me haya fijado bien. Quería captar esa escena en la tela y saqué mis pinturas y mi equipo. Lo primero que sucedió fue que se me rompió el banquillo de pintar y ese fue el primero de una serie de signos ominosos, pero nada podía detenerme y empecé a trabajar. Las nubes se amontonaron, la luz cambió y yo pintaba como un poseído, sin atender a otra cosa que al paisaje y mi estado de ánimo. Después de un rato aparecieron dos figuras detrás del edificio. No les presté atención. Después se me aproximaron 5 hombres. Eran soldados rusos. La única explicación para que haya estado tan desprevenido era que no estaba viviendo en el presente, sino en el pasado. Pero para el momento en el que los soldados me habían visto, ya era demasiado tarde. Y creerá usted creerá usted, Frau Doctor, señora doctora, que aunque solo me di cuenta de eso mucho tiempo después, ese día era el aniversario de la muerte de mi hermana. Continúa el texto que escribió Gardiner con las palabras del hombre de los lobos. Dice: había ido a dar a la zona rusa. Los rusos usaban la panadería como puesto militar. Los soldados me llevaron adentro, me quitaron el cinturón, los cordones de los zapatos y los anteojos y empezaron a interrogarme. Inmediatamente se vio que yo les resultaba sospechoso de espionaje. En vano intenté explicarles que pintaba únicamente por placer, pero eso les resultaba incomprensible. Los soldados mismos eran en su mayoría gente sencilla y decente, pero lo terrible fue que trajeron oficiales de la policía secreta, hombres que saben torturar, confundir y aplastar el ánimo de cualquiera. Pero usted tiene un verdadero apellido ruso, me dijo un oficial. ¿Cómo es posible que un verdadero ruso pueda trabajar en contra de su país? Yo me sentía horriblemente culpable. Yo me sentía horriblemente culpable. Era, sin duda, una culpa desplazada, ya que jamás había hecho cosa semejante, pero me hicieron sentir como si hubiera traicionado a mi país. En ese momento entendí perfectamente cómo las muchas víctimas de los procesos en Rusia firmaban la confesión de crímenes que nunca habían cometido. Indudablemente, yo habría hecho lo mismo. Me tuvieron detenido y me interrogaron durante 2 días y medio. 2 días y medio. Nada más. 2 días y medio. Pero en esos 2 días y medio no solo estuve aterrorizado, sino que sentí una espantosa carga de culpa moral, como si fuera un espía o un criminal. Cada vez perdía más la fe en mí mismo y la capacidad de defenderme. Padecía constantes dolores de cabeza, algo que me sucede de todos modos, incluso en circunstancias más favorables. Sigo con la lectura y espero no aburriros, porque es muy y muy interesante. Cosa rara, podía dormir cuando había oportunidad y era un alivio hundirme durante algunos minutos o algunas horas en el olvido. Esto mientras lo tenían detenido. Naturalmente, estudiaron hasta el último trocito de papel que yo llevaba encima, examinaron anotaciones y números telefónicos, de modo que hasta llegué a, a temer que podía estar poniendo en peligro también a mis amigos. Repetidas veces le dije al oficial que podía demostrar y mostrarles mis otros cuadros, para que vieran que la pintura era mi vocación y no perseguía otro fin que el placer inofensivo de pintar.
Al final me dijo que no podía, al final me dijo que podía irme a casa y que volviera con los cuadros. Pensé que me diría que se los llevara al día siguiente o a lo sumo en un par de días, pero no. Me ordenó que volviera en 21 días. ¿Puede imaginarse lo que para mí fue ese periodo de espera? Creo que hasta tuve delirios de persecución. Pensaba que la gente hablaba de mí o me miraba cuando sin duda no era así, aunque en realidad nunca tuve la sensación de que alguien me siguiera. Pero simplemente no podía pensar en nada más. Era como la vez que fui a consultar a la doctora Brunswick el problema de la nariz, solo que entonces temía una deformidad física y en esta ocasión una deformidad moral. Y no sabía qué hacer o qué decir. Me parecía que cualquier vinculación con los norteamericanos me pondría en una situación más peligrosa. Pero lo curioso era que los rusos no me habían preguntado si tenía amigos en los Estados Unidos. A eso no habría sabido qué contestar y cavilaba constantemente preguntándome qué debía responder si cuando volviera me planteaban esa cuestión. Esas 3 semanas de espera fueron la más terrible de las pesadillas. Durante ese tiempo perdí alrededor de 5 kilos y, como es de suponer, también mi pobre madre estaba afligidísima. Y voy terminando. Por fin llegó el día en que tenía que volver con mis cuadros al puesto militar ruso. Puede imaginarse en qué estado de ánimo me encontraba. Sabía que tal vez nunca volvería a salir de y que ese podía ser el fin. Cuando llegué, nadie parecía a esperarme. El oficial que me había interrogado la vez anterior ni siquiera estaba y quedé a cargo de algún otro que no parecía tener la menor noticia de mí y ni siquiera conocía mi nombre. Le expliqué todo y le mostré los cuadros, que le interesaron mucho porque tenía un hijo artista y él mismo pintaba un poco. Hablamos un rato de pintura y después me dijo que me fuera sin mostrar más interés, ¿no? Durante un tiempo no pude creer en mi buena suerte. Seguía temiendo que vinieran a buscarme. En realidad, solo después que pasaron muchos meses sin que nada sucediera, pude empezar a convencerme de que el peligro había pasado. Bueno, entonces, aquí se des... ah, este es el texto que el hombre de los lobos, los comentarios, le cuenta a esta señora, a la médica, y que ella transcribe. Bueno, veis, hay una serie de elementos muy interesantes, ¿no? Una angustia inmensa, ¿no? Que al final va tomando, digamos, dos ramas, ¿no? La culpabilidad, ¿no? Ah, por no ser capaz de defenderse, ¿no? Y esta vertiente más paranoide de que lo acusaban de espía, que le podían hacer mucho daño, que lo acosaban, o que, como él dice, creo que tuve delirios de persecución. Vale. Otro apartado, otro fragmento en la historia que cuenta Gardiner sobre. Es más ya centrado en la vejez y en las cavilaciones y en las luchas. Muy bien, vamos a ello. Durante casi 7 años, en la correspondencia que tuvo con ella, el hombre de los lobos le muestra una, digamos, visión muy precisa de lo que fue su vejez, ¿no? En los primeros tiempos de la posguerra, sus cartas giraban en torno a problemas eh, relacionados con las cosas de la vida cotidiana, la salud precaria, la escasez, eh, el cuidado de la madre enferma, la lucha contra el hambre, etcétera, las cosas de la realidad de todos los días, ¿no? Enfermedades recurrentes como catarro, reumatismo, temores hipocondríacos centrados en el glaucoma o en la próstata, ocupaban buena parte de las preocupaciones de este hombre.
aunque estas dificultades no eliminaban sus conflictos internos, bueno, él en cierta medida reconoce que mientras estaba preocupado de estas cosas de la vida cotidiana, no se preocupaba de otras más intangibles o más complicadas. Es lo que él explica, ¿no? Su jubilación, cuando contaba 63 años, eh, tuvo para él un efecto devastador. Es decir, que él, que era un aristócrata, un rico, tuvo al final que acabar trabajando de, en- de administrativo, ¿no? Eh, lo cual era un trabajo probablemente nada complejo para él, que había estudiado leyes, ¿no? Pero tenía que trabajar, no era un hombre que estaba destinado a trabajar. Pero cuando se jubiló, la pérdida del trabajo lo sumió en una crisis, en una nueva, mejor dicho, en una nueva crisis depresiva, ¿no? La libertad recién recuperada, para dedicarse a la pintura, para estar todo el día pintando si quería, se vio muy tocada, muy empañada por la disminución de los ingresos, ¿no? Y de nuevo tenía la sensación de que la lucha por la vida volvía a empezar. Su madre murió en 1953, a los 89 años, y también le afectó profundamente, pero no tanto como cabía esperar que pudiera hacerlo, que eso lo sobrellevó mejor. En sus reflexiones sobre el envejecimiento, hablaba de una creciente sensación de inutilidad y de ser superfluo, ¿no? Eh, Bueno, y con el paso del tiempo, pues sus metas se veían más limitadas y además que era un hombre muy vanidoso. Él perdía, si podemos ver la foto en la que está con la periodista, es un hombre ya con 80 y pico de años, pero perfectamente vestido, con el pelo plateado, peinado hacia atrás, bigote cuidado, etcétera. Un don Juan, un hombre, un seductor, ¿no? Muy bien. Otra cosa más, para terminar los comentarios de Gardiner, es ya relacionada, está relacionada directamente con las impresiones diagnósticas que podemos entresacar, o que ella entresaca, mejor dicho, de este hombre, ¿no? Por una, ella lo que viene a sostener es que entre 1927 y la muerte de su esposa, 1938, ella no observó nada que pudiera calificarse de anormal. Era un hombre ordenado, cortés, bien educado, buen conversador y con intereses muy firmes en el arte, la literatura, el psicoanálisis, etc. Inteligente y atractivo, y tenía una sociabilidad, una capacidad de relación franca, un poco con un sesgo narcisista y a veces un poco megalo. Bueno, esta es la primera opinión que da. Persistían, sin embargo, algunos rasgos que entran dentro del orden de lo patológico. Por ejemplo, y ella señala cuatro aspectos: la ambivalencia y el fatalismo. Ambivalencia y fatalismo que lo llevan a dudar de todo y a pensar que su destino estaba ya sellado. ¿Ves que es un hombre que muy dudoso, muy dubitativo, muy... ah, para todo tiene que pedir opinión y para todo tiene que eh, preguntar si debe hacer o no debe hacer tal o cual cosa, ¿no? Otro rasgo, se puede decir así, o aspecto diagnóstico importante: las depresiones periódicas. Cada 2 o 4, más, pero de 2 a 4, cada 2 o 4 años, que estaban siempre ligadas a pérdidas reales, a culpas o a obsesiones. Otro aspecto: los momentos próximos, dice Gardiner, no dice de paranoia, dice próximos a la paranoia, como por ejemplo el episodio de los rusos que os acabo de leer, de 1951, donde desarrolló ideas de persecución. Y otra constante también en su vida, que es muy importante, que es la hipocondría persistente. Es decir, él tiene una relación con el cuerpo, donde el cuerpo le da muchas guerras, o siente malestar
pero también siente mucha preocupación por las enfermedades, ¿no? Y a menudo, después de que le sucede algo en el cuerpo, los temores se le amplifican y esto le lleva, digamos, a un sufrimiento mayor, ¿no? Y esa hipocondría persistente, bueno, más o menos atenuada, él tenía con respecto a ella la facilidad del entendimiento, de una especie de insight, de don para el insight, de entender tantos años de análisis que eso le podía venir de no sé qué, de no sé cuál, etcétera, etcétera, y con eso se tranquilizaba, ¿no? La hipocondría, digamos, más delirante, más loca, más psicótica, desde luego, fue la que, o más cercana a la psicosis, o llamarlo como queréis, fue la desarrollada con respecto al agujero que tenía en la nariz, que todo el mundo se lo veía y él estaba todo el día mirándose, ¿no? Bueno, por tanto, en esta materia, Gardiner concluye que el análisis con Freud, y yo creo que tiene razón en lo que dice, ah, pues le salvó de una existencia mutilada y que la segunda cura con Mac Brunswick le permitió atravesar una crisis gravísima. No olvidéis que el hombre de los lobos, en la descripción que da Freud de él, dice, es un hombre, ahora diríamos, con una funcionalidad reducidísima. Es decir, eh, a ver, no podía vestirse solo. Era un hombre que no hacía nada, ni salía ni nada, tenía que estar siempre acompañado. Que un hombre muy limitado en ese sentido por la patología, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar, como creo que no hemos conseguido ver las fotos que le mandé a Vilma, pero bueno, si no, el próximo día las pondremos, no importa. Eh, Otro encuentro fue el que sucedió ya más tarde, en 1973 en este caso, es decir, tenemos a un hombre de los lobos con 84 años, me parece, y esta mujer que conocía, que se había informado de que en la ciudad vivía un antiguo paciente de Freud, y un buen día se lo encontró. Muy bien, entonces él... ella lo sigue hasta su casa, etcétera, etcétera, y escribe un libro memorable de conversaciones con el hombre de los lobos, firmadas por la periodista Karin Obolzer, que tiene tres partes, que os resumo muy brevemente y después me gustaría comentaros, porque es riquísima ver a este hombre hablar, las cosas que dice, etcétera, ¿no? Una primera parte donde ella, la autora, Obolzer, Ah, bueno, hace una especie de radiografía, de descripción de quién era este hombre, cómo lo veía él. Que lo describe con una apariencia de Art Nouveau. Bueno, pues, en fin, era un hombre pintoresco, ¿no? Para la Viena de aquella época, ¿no? La vida modesta que llevaba, los jaleos que se traía siempre con las mujeres, con las mujeres y con el dinero. Siempre estaba metido en no sé cuántos líos, la ropa, cómo le gustaba cuidar su autoimagen, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta es la primera parte del libro, ¿no? La segunda parte recoge las conversaciones que se grabaron y que acordaron que una vez que él muriera, ella pudiera editarlas, publicarlas, ¿no? En estas conversaciones habla de muchas cosas, luego recoger algunas, habla de la admiración por Freud, pero también de las dudas sobre sus interpretaciones, sobre si esto de la escena primordial era realidad o no, sobre los sueños, bueno, todo, en fin, él va dando un repaso que conviene conocer para ver un poco qué opinión tenía de lo que había sido su vida y una parte muy importante de esa vida vinculada al psicoanálisis, ¿no? Eh, sí, una de las cosas en las que más insiste es lo que le ofendió, lo que le molestó el diagnóstico de paranoia, que no le gustaba nada que le hubieran diagnosticado así, en este caso Mac Brunswick, ¿no?
Muy bien. Habla también de las relaciones con las mujeres que tuvo, ¿no? Especialmente con Teresa, con la que se casó, y después con Luisa, que le dio una vida horrorosa. No pudo encontrar una mujer que lo hiciera más desgraciado, pero ahí estaba el hombre ahí pillado en ese patrón masoquista, ¿no? Muy bien. Vamos a ir la parte última. Obholzar cuenta un poco la relación que tuvo con él, ¿no? Cómo lo veía él, porque para el hombre de los lobos esta mujer se convirtió como una especie de nueva psicoanalista, aunque ella no era psicoanalista, pero él le hablaba, le contaba las cosas, era una mujer atractiva, entonces él estaba encantado con esta joven. Cuando él tenía 84 años, ella tendría 30. O sea que, ah, y ya cuentan en esta última parte del libro de entrevistas, pues cómo fue ingresado en el hospital psiquiátrico, ¿verdad? Donde murió, en el Steinhoff, no porque estuviera enfermo como los enfermos que había allí, sino porque el médico suyo, el psicoanalista suyo, mejor dicho, que lo atendía, era al mismo tiempo el director de una clínica psiquiátrica. Y le dijo, mire, no va usted a vivir, doctor Pankeyev, no va usted a vivir aquí solo, necesita muchos cuidados. Venga, yo le ingreso en mi hospital, que es un psiquiátrico, pero allí va a estar bien atendido. Y ese fue el motivo. Luego os comentaré algunas cosas de esas, ¿no? Bueno, vamos entonces a lo que dice esta mujer, ¿no? Eh, Karin Olsar localizó, más que encontrarse, localizó al hombre de los lobos en Viena a comienzos de 1973, cuando él tenía ya 86 años, y ella 30. He calculado que unos 30. Es muy importante en la historia del hombre de los lobos la relación que tuvo con las mujeres, que si queréis os comento algunas de ellas, ¿no? Teresa, de la que hemos hablado, la enfermera a la que conoció cuando Kraepelin lo hospitalizó en una clínica y de la que se enamoró y con la que acabó casándose, contra la opinión de Kraepelin y del resto de los médicos, con excepción de Freud, que le animó en esa dirección. Otra mujer muy importante, pues Muriel Gardiner, ¿no? A la que conoció tras el suicidio de Teresa y con la que tuvo una relación muy estrecha durante muchos años, una relación para Gardiner muy profesional, ¿no? Después, Luisa, que esta sí que era un petardo verbenero tremendo, ¿no? Una mujer de una posición modesta, pobre, para decirlo así, y una personalidad muy inestable. Se convirtió en el último gran nudo de su dinámica masoquista, ¿no? Sergei la mantenía económicamente. Estaba sometido a sus demandas, a sus amenazas, soportando sus escenas de celos, incapaz de poner fin a una relación que él mismo describía como destructiva, ¿no? Él veía en Luisa un martirio, pero continuaba ligado a ella por la mezcla de culpa, miedo a que la abandonara. En fin, tenía algo de figura. A ver, mm, perdonad. Ah, bueno, una mujer verdaderamente complicada, ¿no? La conoció en Viena, estuvo durante años con ella y le daba, la verdad es que en la descripción que hace esta mujer, una mala vida terrible. Pero estas relaciones, como comprenderéis, y seguramente tenéis algún paciente de esas características, pues están sostenidas por un sentimiento de culpa oceánico. Y el sentimiento de culpa oceánico es muy proclive para el maltrato, el masoquismo moral, etcétera, etcétera. Es decir, aguantar la humillación, etcétera.
Muy bien. Entonces, y la otra, finalmente, mujer que había destacado aquí, ¿verdad? Es Karina Polsar, a quien conoció en 1973 y es con la historia que estamos ahora, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a lo que nos cuenta esta mujer en su libro. Eh, lo siguió, entonces lo encontró en Viena, lo siguió hasta su vivienda y quedó, él se resistió mucho a ser entrevistado y le dijo inicialmente que no, pero claro, un hombre de 86 años ante una mujer joven que se interesaba por él, al final probablemente le dijo, adelante, sí, 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 quedó impresionada por su aspecto. Tenía algo, dice Bolsar, de figura tallada al estilo Art Nouveau, ¿no? Un hombre viejo y muy delgado, de pelo blanco peinado hacia atrás. Le abrió la puerta con una mezcla, es muy buena esta descripción, desconcertante de reproche y amabilidad. Aquí está siempre esta figura, esta ambivalencia, ¿no? de este hombre, ¿no? Eh, bueno, como os digo, al principio le mostró mucha resistencia a, a comentarle cosas y a ella le llamó la atención que él firmara los escritos y que se presentara como el hombre de los lobos. Ah, le dijo que no concedía entrevistas, pero bueno, al cabo de un rato, pues acordaron eso, que se le concedieron una serie de entrevistas a partir de que comenzaron a verse, etcétera, etcétera. Y esa relación se prolongó desde ese encuentro 5 años, hasta que él murió, ¿no? Vivía solo en una habitación tapizada de papel oscuro y floreado. Y fijaros, en el escritorio, guardaba una carta de una empresa funeraria. Había dejado preparadas ya las formalidades de su entierro en el cementerio del Bosque de Viena, junto a su esposa Teresa y a su madre. Esto ya lo tenía a la vista. Había alcanzado un estado de resignación extrema y decía él, uno se alegraría si pudiera morir antes, decía. Ya pintaba bastante poco, ¿verdad? Eh, algunos paisajes, algunas naturalezas muertas y arrastraba los problemas de siempre, las dificultades con las mujeres y con el dinero. Y dice ella, le otorgaba una importancia enorme a su apariencia. Muy bien. Cuando Obholzer le propuso hacer un libro con las conversaciones, él rápidamente dice, le apareció de nuevo ese carácter obsesivo que la educación a veces conseguía disimular un poco, ¿no? Y entonces empezó, bueno, a ver, un momento, tengo que pedir consejo, ¿no? Yo tengo que preguntar, a ver, esto no toda esa especie de indecisión, ¿no? Cuando se le propone algo, se le pide algo rápidamente, tiene que se sume en la duda y otro tiene que resolverle las dudas, ¿no? Y en efecto consultó con Gardiner, con el doctor E, con el doctor S, bueno, no voy a decir sus nombres, Eisler, etcétera. Hay un montón de médicos con los que él consultaba, bueno, médicos, médicos que eran psicoanalistas, ¿no? Y pospuso la respuesta a esta propuesta que le había hecho Karina Polzer durante una temporada que estaba sumido, dice ella, en unas dudas compulsivas y en rumiaciones interminables, ¿no? En fin, al final acabó aceptando y siguieron adelante con el propósito de esas entrevistas, ¿no? Bueno, él tenía la idea de que ya, él era el caso del psicoanálisis, ¿no? Tenía esa idea de que él había sido el colaborador de Freud, el gran colaborador de Freud, una figura importantísima dentro de la historia del psicoanálisis. Ella lo recuerda así, también, como haberse interesado por alguien que había alcanzado esa cota
dentro de la celebridad de los casos del psicoanálisis y que a la larga se convertiría en la referencia de generaciones y generaciones de estudiantes de algo relacionado con esto, ¿no? Eh, Tenía, no obstante, digamos, algunas cosas con las que no estaba de acuerdo con respecto a Freud, ¿no? Freud consideró, por ejemplo, que la historia eh, de este hombre le permitiría ver todo lo que era la neurosis infantil. Y así lo hizo, y así escribió el libro que veremos el próximo día, ¿no? Y todo eso comienza con una fobia alrededor de los 4 años. No olvidéis que este hombre proviene de una zona del mundo que es Odessa, vamos, donde los lobos es uno de los animales que están representados continuamente porque tienen muchísima presencia, ¿no? Entonces, ah, Freud se vuelca cuando le cuenta este sueño y lo relaciona con otros narraciones de cuentos infantiles, etcétera, etcétera. De ahí deriva la escena primordial del niño que, siendo muy pequeño, con 1 año y pico, contempla el coito de los padres en una posición a tergo, es decir, como lo podrían hacer los animales, ¿no? Y bueno, pues ahí el hombre de los lobos ya pues, le presenta una serie de objeciones que dice que, bueno, a esa edad no está claro que un niño pueda recordar todas esas cosas, etcétera. Pero bueno, estas son las cosas que él va contando, ¿no? Eh, yo creo que vamos a centrarnos en las conversaciones, tal como en algunos elementos que aparecen en las conversaciones que están con esta mujer y que os pueden interesar. Por una parte, está que él formalmente manifestaba una admiración por Freud enorme, ¿no? Lo consideraba un genio, pero en muchas cosas, como ya os he anticipado, no estaba de acuerdo con él. Por ejemplo, atribuía sus grandes depresiones a la gonorrea contraída a los 18 años, pero reconocía que el impacto decisivo fue anterior. Cuando tenía 15, su padre, y esto es muy importante, le diagnosticó falsamente una enfermedad venérea acompañando la acusación de una amenaza bruta. ¿Quieres pudrirte? Esa escena dejó una impresión borra. Freud ahí desplaza más las cosas y no pone el acento donde lo pone él, ¿no? Recordaba que acudió a Freud por sus depresiones y por el conflicto con Teresa. Es decir, si daba el paso a salir con ella o a no salir con ella, etcétera, etcétera. Es decir, que esté en esa duda que siempre tuvo cuando tenía que tomar una decisión, ¿no? Freud le pidió y le dijo lo que decía siempre a los pacientes, que usted tiene que decir todo lo que se le pase por la cabeza. Mm, y le advirtió además que no criticara, o sea, que se limitara simplemente a hablar lo que se le pasaba por la cabeza sin criticar el método, el proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Dice también que esa presentación, ese método de trabajo, etcétera, etcétera, generó en él una transferencia, dice, total, que lo volvió acrítico y completamente dependiente de figuras paternas, ¿no? Y él relacionaba la admiración por Freud con la decepción respecto a su propio padre. Es decir, que a mayor decepción con su padre, mayor elevación de la figura de Freud. Bueno, Freud pensaba que había sido una suerte que su padre hubiera muerto un poco antes de iniciar el análisis, porque de esa manera pudo establecer con él una transferencia mucho más potente, ¿no? También se mostraba un tanto escéptico con respecto a las interpretaciones teóricas que había sacado o extraído Freud, ¿no?
Consideraba que la reconstrucción de la escena primordial, el coito triple, a tergo, porque es verdad que me cuentan cuántas veces, tres veces en la misma se repite el coito, ¿no? A tergo, ¿no? Le pareció que era muy exagerado y la expresión que usa dice, estaba como sacada por los pelos, ¿no? Tirada por los pelos. O sea que estaba muy forzada la interpretación que Freud le había dado de lo que él le había contado. ¿Y por qué? Y él alegaba, dice, pues porque en Rusia los niños no duermen nunca en el cuarto de los padres. Bueno, tenía sus razones para... Mm. Bien, otro aspecto también mm, que toca, digamos, es la relación, la transferencia que tenía con Freud. El hombre de los lobos veía la transferencia como una falsificación de la realidad, ¿no? Lamentaba haber perdido su fortuna en un momento determinado porque Freud lo convenció de no viajar a Rusia durante la revolución para arreglar sus asuntos, temiendo, digamos, la resistencia del paciente. Entonces Freud le dice, no, 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 le dice, yo me gustaría ahora viajar para arreglar mis papeles, para ordenar mis bienes y tal. Freud dijo, no, no, usted quédese aquí. Perdió todo el dinero. Entonces, esto sí, pero con Freud tenía esa ambivalencia, ¿no? eh, Contado desde su punto de vista, ¿no? La recaída que tuvo en 1926, cuando se analizó con McBrunswick por la idea ah, delirante, pues dicen algunos, él dice la idea fija de la nariz, ¿no? Para él era lo peor que le había pasado nunca, ¿no? Y bueno, la interpretación que le dio Mac Brunswick, el próximo día nos ocuparemos de ella, es que faltaba, había un resto de relación de transferencia, decía ella, que no se había disuelto de la relación con Freud y que eso es lo que había que curar, ¿no? Ella, la psicoanalista, le diagnosticó una paranoia hipocondríaca. ¿Por qué? Pues porque él estaba convencido, el hombre de los lobos estaba convencido de que un dermatólogo le había causado daño intencionado. Entonces ella dice, bueno, esto se llama paranoia, ¿no? Él rechazaba ese diagnóstico con vehemencia y asegura que la paranoia no desaparece, pero yo sí me curé, ¿no? Eso quiere decir que el diagnóstico fue un error. Estaba encabronado, para decirlo rápido, con ese diagnóstico de paranoia. En otro momento determinado cuenta. Hice un esfuerzo tan grande por quitarme de la cabeza la idea del agujero en la nariz, porque lo que no soportaba era que me dijeran que yo era paranoico. Entonces me concentré y durante una temporada hasta que conseguí quitármela de la cabeza. Se ve que le llamaran loco, no le gustaba nada. Bueno, recordaba con claridad el episodio de seducción de su hermana Ana, que es algo que él dice que nunca superó con claridad. Ah, y tenía también una perspectiva de lo que es la neurosis un poco distinta de la que tenía Freud. Y lo que viene a decir es que con el paso del tiempo, él estaba más de acuerdo con la perspectiva moderna de la neurosis, es decir, con la consideración que años después de que visitara a Freud, los psicoanalistas se hacían de la neurosis en tanto que ya no eran tanto las vivencias sexuales infantiles lo determinante, sino más bien los vínculos familiares. Eso sí que era una cosa importante, ¿no? Bueno, en fin, tenía, digamos, con Freud una relación, una transferencia intensísima, pero una serie de ambivalencias, de debate, en el fondo, pues como todo, prácticamente todo, ¿no? Habla también de Teresa, de cómo la conoció, de lo que representó en su vida y recuerda, esto no lo hemos comentado todavía, que cuando se analizó con Mac Brunswick, él hablaba muy bien de Teresa, y McBrusky le dijo, pero si usted ha estado casado 25 años con una loca, ¿no?
que al final acabó matándose. Es verdad que en una situación muy desgraciada la que tenía la mujer, ¿no? Una hija que había estado muy enferma, el marido era un médico que la había abandonado hacía muchos años, luego se casó con el hombre de los lobos, pero una pobreza, en fin, una situación terrible, la invasión ah, del Reich, nazi, en fin, en unas condiciones muy, muy complicadas. Y ella ya llevaba tiempo hablando de que se iba a matar y un día abrió el gas y ahí se quedó, ¿no? Voy a seleccionar para no aburriros mucho, ¿no? Un aspecto de las conversaciones donde él dice yo, el caso más famoso. Esto es muy importante también para entender el nombre del oro. Este hombre era plenamente consciente de que era una celebridad dentro del mundo analítico y decía de sí mismo, yo soy el caso más famoso de Freud, ¿no? También se quejaba de haber sido utilizado por lo que él llamaba la propaganda del psicoanálisis, ¿no? Y negaba que los psicoanalistas anualmente hicieran una colecta ah, que después se la entregaban a él para, digamos, que viviera un poquito mm, con algún dinero más del que él apenas ganaba siendo administrativo en una compañía de seguros, ¿no? Esto lo negaba. No se sabe tanto si lo negaba porque es verdad que no la recibía. Los psicoanalistas dicen que sí, todos los años había una colecta. Pero era un hombre muy, muy orgulloso. Entonces él esto no lo admitía. Y menos aún siendo un hombre que había sido tan rico, ¿no? La relación con Luisa, de la que os hablaba antes, es una relación de amor y odio en el sentido más pleno y más poderoso. Era un torbellino de dependencia, de odio, de deseo y de amenazas, ¿no? Ella le exigía matrimonio, le montaba mm, unos pollos tremendos en la calle, es decir, le hacía escándalos en las calles, y él estaba aterrorizado ante el temor neurótico, dicen, de perderla. Reconoce que se han hecho mucho daño el uno al otro durante años, ¿no? Durante más de alrededor de 20 años de relación, ¿no? Y él atribuía esa incapacidad para resolver la situación a un supuesto temperamento ruso, dice él, que es muy sentimental y al mismo tiempo salvaje, más sentimental y salvaje que el occidental, ¿no? A los 87 años, él se identificaba con los tres hermanos Karamazov, Alyosha, Iván y Dimitri. Cada uno de ellos tiene una serie de características psicológicas, ¿no? Tenía tedio vital o el tedium vitae, melancolía, dudas, vivencias eh, idénticas a las de la juventud. Y después, bueno, pues con todos estos personajes en la cabeza, ah, los domingos iba al cine con su mujer, pues que es tan compañera, con la que tenía tan mala vida, etcétera, etcétera. Al final, con la periodista, con esta mujer que murió hace unos años, o Bolsar, ah, entablaron una relación de profunda simpatía, ¿no? Él la consideraba como su nueva analista, con la que podía hablar abiertamente. La verdad es que es un hombre que se pasó la vida hablando, hablando y hablando de sus cosas personales y privadas, ¿no? En los últimos días, cuando lo hospitalizaron en esa clínica psiquiátrica, no por ser un enfermo psiquiátrico, poco también lo era, sino porque no tenía otro lugar donde morir, ¿no? Ella, esto también es importante, percibió en él una ternura inesperada. Es decir, que dentro de la circunspección de este señor aristócrata, ¿no? Dice, eh,
sea, cuando él ya era consciente de que iba a morir, ¿no? Dice, este es el fin. Ahora estoy preso aquí, en este hospital, ¿no? Le dijo poco antes de morir, ¿no? Advirtiendo que la muerte le llegaría muy pronto. Bueno, es una relación, ¿verdad? Con esta mujer que fue la periodista que escribió el libro, ¿no? Ah, bueno, pues muy interesante, de la que puedo deciros un par de cositas solo para terminar y no aburriros mucho, ¿no? Eh, la obra de, me salto, la obra de Karin Oppolzer revela la sorprendente continuidad entre el joven paciente de Freud y el anciano que ella ya conoció en 1973. A pesar de haber llevado una vida socialmente funcional, bueno, no sé si ahora eso lo pondríamos en un informe, ¿eh? Una vida socialmente funcional. 30 años de trabajo en una compañía de seguros, amistades, pequeñas aficiones. Su mundo interno permanece dominado por las mismas obsesiones, la duda, la ambivalencia, el masoquismo amoroso, la vergüenza económica, la necesidad de una figura paterna que ordene el caos. En su relación con Opolsar, reaparecen todos los elementos de la transferencia: dependencia, rituales compulsivos, necesidad de aprobación y el miedo a la pérdida. A su pesar, ella se convierte en una nueva analista improvisada. En las conversaciones de la vejez, este hombre, Sergei Pankejev, revisa críticamente su análisis con Freud entre la gratitud y la queja. Admira, como decíamos antes, el genio de Freud, pero rechaza algunas de sus reconstrucciones. eh, Agradece, por supuesto, la ayuda recibida, pero denuncia el dogmatismo teórico. Y también atribuye al análisis tanto sus logros más importantes como algunos de sus informes. Bueno, los viejos nudos con los que había convivido toda la vida, especialmente el complejo con la hermana, el amor imposible, el dinero como humillación, la elección de mujeres destructivas que lo humillaban, ¿no? Eso no desapareció nunca, ¿no? Esos nudos reaparecen casi intactos, ¿no? En la relación con Luis y se multiplican incluso en los últimos años. En el internado del hospital del que os hablé antes, Steinhoff precipita un nuevo capítulo, la neurosis obsesiva, lo acompaña hasta la muerte, ¿no? La obsesión con Luis permanece intacta, lo mismo que el deseo de morir y la sensación de abandono. Paradójicamente, en ese periodo emerge una ternura desconocida, que ya os apuntaba antes, un gesto humano que no había podido sostener antes. El hombre de los lobos muere en 1979 con 89 años, creo recordar, reducido, digamos, a una cama y su vínculo reducido prácticamente a la periodista con la que conversó durante los últimos años. A esta imagen se suma esa imagen solitaria, la que ofrece también, os ofrecía antes a través de los que comenta Muriel Gardiner en los años 30, 40 y 50. Y en fin, la vida de Pankejev después del análisis de su lucha con la realidad, el trabajo, la pobreza y la enfermedad, su duelo interminable por la esposa, los episodios depresivos muy marcados, la obsesión hipocondriaca o el delirio hipocondriaco, dicen otros, el apego por la madre, su esfuerzo por mantenerse digno en medio del desastre. Entonces, Gardin, por una parte, retrata al hombre que intenta vivir, porque era más joven, y Obolsar retrata más bien al hombre, digamos, que intenta morir, ¿no? De la mejor manera, ¿no? Entre ambas miradas, entre ambas visiones, ¿no? Se dibuja una continuidad asombrosa que confirma la persistencia vitalicia de su neurosis y el carácter profundamente humano del caso
ya se puede decir, más famoso del psicoanálisis. Por último, para dejaros un poco pensando por lo que vamos a estudiar el próximo día, me gustaría comentaros, para concluir, que el próximo miércoles nos vamos a ocupar de los textos que escribieron los psicoanalistas más importantes que trataron al hombre de los lobos, en primer lugar, y por supuesto el texto de Freud, del que vamos a comentar algunos aspectos. No sé si está Andrea Zúñiga por ahí, pero me voy a poner en contacto con ella para acordar, que me eche una mano ya que ella lo ha presentado en alguna otra ocasión. Vamos a ocuparnos de la reconstrucción de la neurosis infantil a partir del análisis de este hombre cuando ya era adulto, quien mostró, gracias a esta reconstrucción de la neurosis infantil, Freud muestra pues, la trabazón esencial entre la sexualidad infantil y la sexualidad de un adulto, quien además, por último, cree haber aportado una prueba mayor de la eficacia terapéutica del psicoanálisis con un sujeto como era este, el hombre de los lobos, que estaba verdaderamente perturbado. Bueno, en segundo lugar, me voy a ocupar especialmente del texto de Ruth McBrunswick, quien, a diferencia de Freud, lo diagnosticó de paranoia y presentó un hombre de los lobos pues bastante distinto al que nos había presentado Freud, ¿no? Bueno, yo creo os diría también que es una suerte, a mi manera de ver, inmensa que Freud escribiera sus casos, algunos de ellos, ¿no? Porque la abundancia de los detalles clínicos, ah, aunque no se esté de acuerdo con ellos, ¿no? Pero la abundancia de los detalles clínicos, la prosa, digamos, tan elegante, ¿no? Ah, la penetración psicológica, pues incomparable, de alguien que era un genio en ese sentido, ¿no? Un siglo después, todavía mantiene nuestra curiosidad y nos ilumina, yo diría, la mecánica del funcionamiento mental y nos deja incluso entrever algunas de sus leyes. El hombre de los lobos es un caso, mm, a mi manera de ver, tan problemático como valioso. Las dos cosas, tan problemático como valioso. Por una parte, o sea, abunda en detalles clínicos y Freud asume en la construcción de este caso una serie de riesgos, ¿no? A la hora de componer el estudio psicológico, pues enormes, ¿no? Pero eso lo engrandece y al mismo tiempo lo hace en cierta medida una construcción un poco más frágil, ¿no? Ah, pero al mismo tiempo, gracias a esos detalles y a esa construcción luminosa, lo ha convertido en una referencia inagotable, ¿no? El destino quiso que este hombre después consultara con otros psicoanalistas, por ejemplo, con Gardiner, con McBrunswick, con Eisler, con un montón de ellos, ¿no? Hay una lista que es muy larga con los que consultaba periódicamente cosas, ¿no? Y que algunos de ellos, ya os digo, hayan escrito y hayan dejado por escrito algunas cosas, ¿no? El hombre de los lobos en ese sentido supone un desafío, diría yo, para la concepción. El hombre de los lobos le da un revolcón muy importante a la psicopatología y le da un revolcón muy grande también a la terapéutica. Es decir, que esto es lo que nos interesa. A la psicopatología, ¿en qué medida? En que si nosotros mm, seguimos una psicopatología de tipo categorial o estructural, el hombre de los lobos nos la pone un poco, nos la voltea y nos la pone de alguna manera boca abajo, ¿no? O al menos de lado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un caso que no cabe perfectamente ni en la neurosis ni cabe perfectamente en la psicosis. Es decir, que te obliga a estirar, a mover la frontera de un lado o del otro, ¿no? O incluso a establecer un territorio intermedio entre ambos. Es así, porque no es un caso tan, digamos, cuadrado como el caso del hombre de las ratas u otros casos que dicen, no, esto es una neurosis, pero es que este hombre, como estáis viendo, presentaba episodios depresivos muy serios, episodios paranoides, ¿verdad? Con una suspicacia, con un sentimiento de persecución
con una autorreferencia, con una referencialidad tremenda, ¿no? Entonces, esto no es el común de las neurosis, ¿no? Ni es el, ni si- y toda la organización, diría, mm, obsesiva, todo el despliegue obsesivo, la duda, la culpa, todo este tipo de cosas, los rituales, las compulsiones, bueno, pues eso es muy obsesivo también. No digo que sea exclusiva de la obsesión, ¿no? Pero es un caso verdaderamente que tiene elementos, fijaros, tiene al menos tres tipos de elementos. Tres tipos de elementos. Lo depresivo, lo paranoide y lo obsesivo. Esto para un psicopatólogo no vamos a entrar en cuestiones muy complejas, pero eso les llama mucho la atención en este caso, cómo todo eso se combina de alguna manera, ¿no? Si lo metemos en el cajón de la neurosis, te puede decir, pero si estuvo delirando. Dice, bueno, vale. Si lo metemos en el cajón de la psicosis, dice, pero si fue un hombre que llevó una vida, era un pobre neurótico. Bueno, pues es verdad, también era un pobre, lo dice Gardiner, que lo conoció durante muchos años, ¿no? Si lo metemos en el cajón borderline, al final, de tantos casos que se diagnostican de borderline, es un cajón ya muy gastado. Si lo metemos en el cajón de la psicosis ordinaria, pues igual, porque es un cajón que al final, digamos, ahí, digamos, se mete lo que no cuadra con otras cosas. Tampoco te aporta ninguna solución más, ¿no? Entonces, en ese sentido, y con esto voy terminando, porque no quiero aburriros, decimos, es un inclasificable. Sí, es un inclasificable para las clasificaciones nuestras. El hombre de los lobos es un inclasificable porque no nos entra ni en A, ni en B, ni en neurosis, ni en psicosis. Entonces lo metemos ¿en dónde? Bueno, es inclasificable, perfecto. Pero es inclasificable para nuestras clasificaciones, porque si una persona tiene un cierto conocimiento de la psicopatología, dice, hostia, este es un caso, a uno que no sea de nuestra parroquia, le preguntas tú, te lo pueden diagnosticar de mil maneras con categorías muy precisas. Yo voy a adelantaros un poco que este es un caso que cuadra, sería un ejemplo prototípico de lo que es un delirio de referencia de los sensitivos o un delirio de relación de los sensitivos, descrito por Kretschmann. Tiene los elementos de la depresión, es decir, del fondo melancólico y del fondo paranoico, o melancólico, o depresivo y paranoide, las dos cosas, además muy unidas y muy compensadas la una con la otra, y tiene todo el repertorio obsesivo que sirve para estabilizar estos dos polos, ¿no? Además, los casos estos de Kretschmann, descritos en el libro del delirio de referencia de los sensitivos, curiosamente Kretschmann tenía un pensamiento que no era disyuntivo, no era o psicótico o neurótico, no. Kretschmann traza una diagonal y no distingue entre neurótico y psicótico. Hay casos de delirios sensitivos que son neuróticos y hay casos de delirios sensitivos, de delirios de referencia de los sensitivos que son delirios paranoicos muy graves, ¿no? Como el caso Wagner, por ejemplo, ¿no? Pero tienen esos elementos, lo depresivo, lo paranoide y lo obsesivo, siempre alto. Y yo os diría más, y con esto termino, en el trabajo nuestro de cada día, cuando te encuentras un caso de estos que tiene la mezcla, más o menos la combinación más o menos perfecta de elementos eh, depresivos, paranoides y obsesivos, que todo esto se organiza más o menos en una especie de equilibrio, dices, nada más que lo ves, dices, este tío tiene mejor pronóstico que aquel otro, que es un melancólico puro o un paranoico más puro, o incluso un obsesivo purísimo, ¿no? Porque esos tres elementos, la culpa, digamos, se contrarresta con la persecución. Bueno, es el otro, el malvado, soy yo, digamos, la maldad encarnada. Y todo eso con una pléyade de obsesiones, de compulsiones, de dudas, de no sé cuántas cosas. En fin, es un caso para tenerlo en cuenta en ese sentido, que nombres, tenemos nombres para todo. Entonces, ahora
otra cosa más, ya para trastornaros un poquito más, y con esto termino. Ah, la tendencia en general a la hora de diagnosticar, esto ya lo recuperaré en las próximas clases, es o era esto o era esto otro. O era un psicótico o era un neurótico. O era un psicótico ordinario o era un neurótico obsesivo. Bueno, vamos a complicar un poquito más las cosas o incluso hacerlas más clínicas. ¿Se puede ser un neurótico de tomo y lomo y, y poder presentar algún episodio paranoide o de alguna depresión con tintes melancólicos de la que el paciente se recupera? Pues yo creo que este es uno de esos casos donde, es decir, basta con que aparezca una crisis de tipo loco, ¿no? Para que eso sea una locura total. Es decir, o siempre que aparece eso ya, digamos, indica que lo que va a venir va a tener siempre que ver con esa estructura que se ha puesto ahí en marcha. Pues no, pero este hombre realmente es que se lograba reequilibrar y ser tan neurótico como lo había sido siempre, etcétera, ¿no? Entonces, este caso nos viene muy bien para replantearnos, y aquí solo he hecho un pequeño avance, toda la cuestión de la psicopatología, que si uno la piensa desde el punto de vista de las categorías, este caso no encaja muy bien. Si lo piensa desde el punto de vista de las dimensiones, pues este caso te explica que cómo se articulan extremos a veces, ¿no? Y cómo se compensan, digamos, los elementos más obsesivos, los elementos más paranoides y los elementos más depresivos. Y realmente en esa especie de recolocación o de puzzle dices, este tío tiene mejor pronóstico que aquel otro que es un delirante con una convicción radical, ¿no? O un melancólico tal. Bueno, no, simplemente os sugiero para que lo penséis y le daremos unas cuantas vueltas. Hoy solo he querido señalar algunos aspectos, pero lo redondearemos un poco más. No tanto porque nos interese diagnosticarlo de esto o de aquello, sino para traer casos verdaderamente que no cuadran, que nuestras clasificaciones no cuadran muy bien, ellos no encajan muy bien. Y que el problema es de nuestras clasificaciones, no que no haya pacientes así. De estos pacientes hay muchos. Esa es la cuestión. Bueno, espero no haberos aburrido más de la cuenta. Una clase más para el próximo día, con el texto, algunos elementos del texto de Freud y con los del Ruth-Mac-Brunswick. Y probablemente ya para después de Navidades le demos un repaso a todo esto con los comentarios de otros autores más recientes. ¿De acuerdo? Bueno, si no nos has puesto las fotos del hombre de los lobos, el próximo día nos tienes que poner al hombre de los lobos, que era un señor. Es que no he podido porque me salía un cartel que si la compartía, Mm. era como que iba a dar de baja tu charla, tu clase, así que no, Has no, tenido que elegir sin duda que continuara la clase. Bueno, muy bien, exacto. pues bueno, continuamos el próximo día, a ver si consigo hablar con la profesora Andrea, para que me eche una mano y entre los dos ya vamos ventilando todo esto. ¿De acuerdo? Hasta pronto. Escuchad la ley innata, por favor. Eso sí que es un disco. Hasta luego.